atómico de Bohr y su tercer postulado, donde se podía calcular la energía que tenían los electrones según la órbita o la capa de energía donde esté situado, explica perfectamente lo que llamamos las series espectrales. O sea, esas líneas que son consecuencia de transiciones entre diferentes niveles energéticos de los electrones. Por ejemplo, las líneas que caen a nivel 1 desde nivel 2, 3, 4, 5, 6, etc., forman una serie espectral y así sucesivamente. Todo esto iba muy bien mientras la tecnología de los espectros no avanzaba, y entonces iba también muy bien siempre y cuando tuviéramos átomos que con un solo electrón. Pero cuando empezamos a hacerlo con átomos diferentes del hidrógeno, ya empieza a no coincidir todas las cosas. Además, si sometemos los átomos a campos magnéticos o eléctricos, se observan desdoblamientos en las líneas que no somos capaces de explicar con el modelo de Bohr. Así que después de estos dos problemas, como podéis imaginar, viene otro modelo atómico de Bohr-Sommerfeld. Aquí la hipótesis es que cada orbital de Bohr consta de varios tipos de órbitas, algunas que son circulares y otras que son elípticas. Con esto ya tendríamos la necesidad de tener dos números cuánticos al menos, el principal que definía el modelo de Bohr y otro que me hable sobre la excentricidad del orbital. Si es excentricidad cero sería un círculo y otras elipses irían cambiando la excentricidad. Además, si estas elipses fueran orientadas de una forma o de otra, tendríamos un tercer número cuántico. Esto explicaría los desdobles que observábamos cuando aplicamos un campo magnético o eléctrico. Según la orientación de esas elipses, pues los electrones tendrán diferentes energías. Bueno, pues siguen viniendo teorías desde la física. La hipótesis de Broglie dice: toda partícula en movimiento que tiene una velocidad v lleva asociada una onda electromagnética, tal que la longitud de onda es igual a la constante de Planck dividido por la masa de esa partícula y la velocidad de esa partícula. Ahí se ve que se puede deducir. O sea, que todo lo que se mueve lleva un movimiento ondulatorio, pero solo cuando la masa es muy pequeña, entonces este efecto se puede apreciar. Considerando que el electrón en órbita es una órbita circular que se interfiere consigo misma, ¿no? Aquí tenemos el símil, esto sería una onda lineal y podríamos considerar que la onda estaríamos hablando de órbitas donde los electrones se van moviendo pero con un movimiento oscilatorio. Entonces, si yo paso una onda encima a otra y esta no se refuerza una a otra, o sea que las crestas coinciden, esa onda se acabaría anulando unas con otras, pero no es el caso. Entonces, para tener ondas estacionarias, deberíamos de tener solo ciertas longitudes de onda. Pues o la onda es así, o es así, o es así, ¿vale? Entonces volvemos al concepto de cuantificar, de que cualquier onda no vale. Y esto verificaría la hipótesis de Bohr de la cuantificación del momento angular, que era n multiplicado por esto, en su segundo postulado. Bueno, pues ahí queda la hipótesis de Broglie. De momento no sabemos muy bien qué hacer con ella, pero bueno, que sepamos que los electrones se mueven como ondas y no de cualquier momento angular. Eso ya queda ahí y lo retomaremos. Otra cosa importante de la época que se descubre o se expone sería el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no es posible determinar simultáneamente con precisión la posición y la cantidad de movimiento de una partícula, ¿no? Aquí dice, oye, lo que varía, lo que desconozco de la posición y lo que desconozco de la cantidad de movimiento, o sea, más o menos la velocidad por la masa, siempre va a ser mayor o igual que un cierto numerito, la constante de Planck, partido de 4pi. Esto nuevamente solo se aprecia en partículas muy pequeñas, yo sé dónde estás tú, ¿vale? Pero un electrón yo no podría saber dónde está y cómo se mueve a la vez. Implicación importante, no tiene sentido hablar de la posición de una onda, no podemos decir, oye, el electrón está aquí. Entonces, si el electrón es una onda y no sabemos muy bien, no podemos especificar a la vez dónde está, qué es lo que queríamos y a qué velocidad va, con todo esto ya surge la teoría actual, que sería el modelo mecano cuántico, también llamado
de Schrödinger. Aquí se describe el electrón como una función de onda, ya habíamos dicho que era una onda, o sea, una función matemática que describe dónde estaría en el espacio, o más que dónde estaría la probabilidad de encontrarlo. Porque habíamos dicho que no podemos decir dónde está, pero sí podíamos tener cierta idea, ¿no? El principio de certidumbre de Heisenberg. Aquí dice, las funciones de onda son funciones matemáticas, que normalmente se representa con la letra griega psi, una función matemática que depende de ciertas variables misteriosas, que solo pueden tomar valores enteros, o sea, los números cuánticos, esos números cuánticos que hemos estado nosotros introduciendo para explicar los espectros, de momento salen porque son necesarios para resolver la ecuación de Schrödinger. En esta ecuación se describen los posibles estados de energía para los electrones del átomo. O también podríamos decir que si sabemos su energía potencial, su energía total, para ciertos números cuánticos, ciertas energías, podríamos calcular esta función de onda psi que nos diga dónde estará el electrón o dónde hay más posibilidades de encontrarlo. Y a estos ya le llamamos orbital, no órbita. ¿Cómo? Sí, mirad, aquí abajo tenemos, esto es una órbita, se sabe dónde está el electrón, totalmente en contra del principio de incertidumbre de Heisenberg, y no se ve que sea una onda. Ahora que sabemos que los electrones se moverían como si fueran ondas y que solo podemos conocer la probabilidad de dónde encontrarlo, hablamos de una cosa más difusa, un espacio alrededor del núcleo del átomo donde puede estar el electrón con mayor posibilidad, y a eso se le llama orbital. Venga, vamos a hacer por último ya un repaso a las diferencias entre el modelo de Bohr-Sommerfeld y el mecánico cuántico. En el primero se hablaba de órbita, una trayectoria plana que describe el electrón alrededor del núcleo. Ahora orbital, como acabamos de decir, regiones en el espacio en torno al núcleo donde hay una alta probabilidad, por ejemplo un 90%, de encontrar el electrón. No es un sitio concreto, es una zona del espacio. El orbital era posible cuando creíamos que podíamos conocer con precisión la posición y la velocidad del electrón. Ahora estamos hablando de probabilidad de encontrar el electrón en un lugar dado, en el orbital. Y como comentábamos, los números cuánticos antes se introducen de una forma artificiosa para explicar lo que estamos viendo en los espectros y ahora aparecen como de una forma natural porque es la forma de solucionar estas ecuaciones de onda. Bueno, pues ahí tenemos nuestro modelo actual después de haber dado muchas vueltas y muy pronto lo vamos a usar para conocer las propiedades de los elementos, de los diferentes átomos.